Durante la cena, mi yerno se inclinó hacia mí y declaró con frialdad: «El asilo ya te está esperando». Yo simplemente sonreí, así que terminé convirtiéndome en su jefe en la empresa que había adquirido en secreto. Se quedó pálido, gritó que eso era imposible y cayó de rodillas, suplicando perdón por su traición. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahora mismo en tu región. La copa de cristal captó la luz cuando Douglas la llevó a los labios. La quinta de la noche, si había contado bien, y había contado. 40 años como actuario te enseñan a notar patrones, a calcular probabilidades, a ver los números detrás de cada gesto, y en ese momento los números me decían algo que no quería creer. «Russell, tenemos que hablar». Douglas dejó la copa con la precisión cuidadosa de alguien que había bebido lo suficiente para sentirse valiente, pero no tanto como para arrastrar las palabras. «Carol y yo hemos estado hablando de tu situación». ¿Mi situación? Yo estaba sentado en la cabecera de mi propia mesa, la mesa que compré hace 35 años cuando Carol era solo un bebé, observando cómo mi hija evitaba mirarme mientras su marido hablaba de mí como si no estuviera presente. «Hemos encontrado un lugar maravilloso para ti», continuó, inclinándose hacia adelante con esa sonrisa de vendedor que aprendí a desconfiar. «Springdale Manor, una residencia preciosa, de primera categoría. Tienen actividades, personal médico en el lugar, gente de tu edad, no estaría solo». El frío que me recorrió el pecho no tenía nada que ver con el clima de marzo en Seattle, era el escalofrío del reconocimiento, de la comprensión que amanecía como una mañana gris de invierno sobre el estrecho de Puget. Carol por fin levantó la vista, retorciendo nerviosa la servilleta de lino en su regazo. «Papá, creemos que la casa es demasiado grande para una sola persona y aquí pasas mucho tiempo solo». «Estamos pensando en el futuro», interrumpió Douglas, animado por el vino, que le había soltado la lengua y vuelto audaz. «Tu futuro, por supuesto, pero seamos prácticos. Esta casa vale mucho, muchísimo. Inmobiliaria de Queen Anne. ¿Conoces el mercado? ¿Qué es? ¿Unos 2,8 millones como mínimo?» Ahí estaba, ni siquiera oculto bajo una capa de preocupación, solo codicia desnuda servida junto al pollo asado que yo mismo había preparado porque quería que la cena fuera especial para ellos. «Tendrías tu propia habitación en Springdale», añadió Carol apresuradamente. «Tienen jardines y solo cuesta 3.200 al mes», dijo Douglas. «Muy razonable, hemos investigado. En un año son apenas 40.000, compáralo con mantener este lugar, solo los impuestos de la propiedad deben estar matándote». Yo no estaba matando a nadie, tuve ganas de reírme de la ironía, creían que me salvaban de una carga financiera mientras calculaban cuánto ganarían vendiendo mi casa bajo mis pies. «No decimos que tengas que decidirlo esta noche», continuó Douglas, sirviéndose otra copa, la sexta, «pero junio está cerca y ya hemos hablado con ellos y hay disponibilidad, es realmente la mejor solución para todos». «Todos». Dejé que la palabra flotara en el aire mientras observaba sus rostros. Carol seguía sin mirarme. Douglas tenía la expresión satisfecha de un hombre convencido de haber dado buenas noticias. Ninguno de los dos vio lo que yo vi, sus propios reflejos en las ventanas oscuras detrás de mí, dos personas que ya no reconocía del todo. Esta casa guardaba 35 años de recuerdos, cada habitación tenía una historia, la cocina donde enseñé a Carol a hornear su primer pastel de cumpleaños, el salón donde practicó piano durante años, el jardín donde esparcimos las cenizas de su madre cuando, no iba a permitir que usaran esos recuerdos como armas contra mí. «Has pensado mucho en esto», dije en voz baja. Douglas se iluminó, confundiendo mi tono con acuerdo. «Lo hemos hecho, y sinceramente, Russell, ya es hora». «¿Qué tienes? 68. ¿70? Estos son tus años dorados, deberías disfrutarlos, no preocuparte por mantener una casa de este tamaño». «¿68?» Ni siquiera se había molestado en recordar mi edad. «Exacto. Estuve en su boda hace 4 años, lo recibí en esta familia, en esta casa, y ahora estaba sentado a mi mesa, bebiendo mi vino y planeando mi exilio. Algo se movió dentro de mí en ese instante, una parte que había mantenido educadamente contenida durante demasiado tiempo. Llevaba 2 años observando esa transformación,
viendo al hombre con el que mi hija se había casado revelar lentamente su verdadera naturaleza, 2 años mordiéndome la lengua, siendo el suegro comprensivo, dejando pasar pequeños desprecios, 2 años calculando, observando, reuniendo datos como el profesional que siempre fui. Bueno, dije levantándome despacio, esto es sin duda algo en lo que pensar. Douglas y Carol intercambiaron una mirada, alivio mezclado con triunfo. Creían que iba a rendirme, que el viejo iría dócilmente a la residencia que habían elegido mientras se repartían mis bienes. Recogí los platos con manos firmes, rechacé sus ofertas tibias de ayudar y esperé hasta que subieron al segundo piso que ocupaban temporalmente desde hacía 1 año. Luego me quedé de pie en el fregadero de la cocina, mirando las luces de Seattle extendiéndose bajo mi colina de Queen Anne, y me permití reconocer la verdad que había estado evitando. Mi hija y su marido querían deshacerse de mí y pensaban que era demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado indefenso para detenerlos. No tenían idea de con quién estaban tratando. Veían a un actuario jubilado viviendo solo en una casa cara, no veían al jugador de ajedrez, al estratega, al hombre que había pasado 40 años calculando riesgos y resultados. Si querían jugar con mi futuro, bien, pero estaban a punto de aprender que yo había escrito el libro de reglas que ni siquiera sabían que existía. El sueño no llegó. Caminé por mi casa vacía a las 2 de la madrugada, cada habitación despertando recuerdos que había intentado mantener encerrados durante la cena, el pasillo del segundo piso donde Carol aprendió a montar en bicicleta dentro de casa durante una semana de lluvia. Tenía 7 años, decidida y valiente, pedaleando de un lado a otro mientras yo la vigilaba. Listo para atraparla si caía. Te tengo cariño, siempre te atraparé, le decía. ¿Quién atrapaba a quién ahora? En su antiguo dormitorio, ahora el despacho improvisado de Douglas, lleno de sus negocios, recordé enseñarle sobre dinero cuando cumplió 18 años. Sentados en su escritorio, le mostré cómo cuadrar una chequera, cómo invertir, cómo pensar a largo plazo. Recuerda, cariño, el dinero es una herramienta, no un objetivo, debe servir a tu vida, no convertirse en tu vida. ¿Ella lo entendió entonces, o eso creí? Pasé al salón donde aún había una fotografía sobre la repisa, Carol con 10 años, sonriente, con los dientes separados, en su uniforme de fútbol, sosteniendo un trofeo casi tan grande como ella. Recordé ese día con dolorosa claridad. Había marcado el gol de la victoria y luego corrió directamente hacia mí, ignorando a sus compañeras. Papá, ¿lo viste? ¿Lo viste? Lo había visto todo, siempre lo había visto todo. El recuerdo cambió, se volvió más reciente, hace 4 años, el mismo salón, Carol trayendo a Douglas por primera vez, su mano firmemente entrelazada con la suya, su rostro iluminado por el amor nuevo. Le estreché la mano, lo recibí, le ofrecí una copa y observé cómo sus ojos recorrían la habitación, catalogando, evaluando, calculando el valor de cada mueble, cada cuadro, cada metro cuadrado de Seattle. Lo vi entonces, el hambre, la forma en que miraba esta casa como algunos hombres miran las joyerías. Pero Carol estaba tan feliz que me convencí de que era paranoia mía, de que era un padre sobreprotector incapaz de dejar crecer a su hija. Debí confiar en mi instinto. 40 años analizando patrones de riesgo e ignoré la mayor señal de alerta de mi vida. Las señales habían estado ahí desde el principio, pequeñas al principio, los comentarios casuales de Douglas sobre los valores inmobiliarios de Queen Anne, como mencionaba una casa listada por millones y luego miraba con significado a mi alrededor. Está sentado sobre una mina de oro, Russell, lo sabes, ¿verdad? Yo lo sabía y también sabía lo que realmente estaba diciendo. Luego vinieron sus problemas financieros, que creían haberme ocultado, pero vi las facturas de tarjetas de crédito dejadas descuidadamente en la encimera. Escuché a Douglas en llamadas telefónicas, la voz tensa por el estrés, hablando de oportunidades e inversiones que nunca se concretaban. Vi cómo el vestuario de mi hija se volvía más caro mientras las líneas de preocupación en su rostro se profundizaban. Se mudaron conmigo temporalmente el año pasado, solo hasta que volvamos a ponernos de pie, dijo Carol. Douglas tiene algunos tratos en marcha y necesitamos ahorrar en alquiler unos meses. Unos meses se convirtieron en 1 año. El segundo piso se volvió su territorio y yo pasé gradualmente de ser una persona querida a un obstáculo para sus planes. Lo peor es que lo permití, observé, documenté, analicé y no hice nada porque era mi hija y quería creer que bajo el estrés financiero y la influencia de Douglas aún existía la niña que corría hacia mí con su trofeo de fútbol. Esa noche había demostrado lo contrario. Me dirigí a mi despacho,
a la caja fuerte oculta tras un cuadro de las montañas Olympic. Dentro había documentos que había mantenido en privado durante 2 años desde que reestructuré discretamente mis intereses empresariales, papeles que Douglas y Carol desconocían porque nunca se habían molestado en preguntar por mi trabajo más allá de cómo te va la jubilación. Si hubieran preguntado habrían sabido que no me retiré del todo, que la consultora que construí durante décadas seguía existiendo y prosperando, gestionada por socios de confianza mientras yo mantenía la mayoría desde la sombra, que Gilbert Risk Solutions no era solo un nombre en un membrete antiguo, sino una empresa multimillonaria especializada en gestión de riesgos corporativos y consultoría de seguros. Veían a un viejo solo en una casa cara, no veían al estratega que había pasado 40 años enseñando a las corporaciones a minimizar riesgos y maximizar resultados. Saqué el teléfono y repasé mensajes recientes. La semana pasada Jonathan Kelly, mi director ejecutivo, me había enviado una actualización sobre la adquisición de Pacific Northwest Insurance Corporation. Avanzamos con la fusión, debería cerrarse en mayo. A tu criterio la supervisión operativa, a mi criterio, mi empresa, mis reglas. Me senté en mi sillón de cuero, el mismo en el que Carol se acurrucaba mientras le leía cuentos antes de dormir, y sentí como algo frío y afilado se cristalizaba en mi pecho. No era exactamente ira, la ira es caliente e impulsiva, esto era otra cosa, cálculo, evaluación, análisis de riesgos. Douglas quería jugar con mi casa, mi futuro, mi seguridad, quería aparcarme en una residencia mientras cobraba el trabajo de toda mi vida. Bien, calculemos las probabilidades de que eso le salga bien. Abrí el portátil y empecé a redactar un correo a Marcus Torres, mi abogado, luego otro a Jonathan, y programé una serie de llamadas para el día siguiente, todo con la precisión aprendida tras décadas de trabajo actuarial. Fuera de la ventana de mi despacho, Seattle despertaba, la luz del amanecer tocaba las aguas del estrecho de Puget y convertía los rascacielos del centro en pilares de oro y cristal. Esta ciudad había sido mi hogar durante 40 años. Esta casa había sido mi refugio, mi inversión, mi regalo para el futuro de mi hija. Creían que podían quitármela. Creían que era débil, indefenso, demasiado viejo para luchar. Estaban a punto de aprender la diferencia entre estar callado y estar derrotado. De acuerdo, Douglas, murmuré a la habitación vacía. ¿Quieres jugar? Déjame enseñarte cómo lo hacen los profesionales. El juego había comenzado y ellos acababan de hacer su primer movimiento sin darse cuenta de que yo llevaba 2 años preparando el tablero. Durante las 2 semanas siguientes me convertí en un fantasma en mi propia casa, no invisible, solo ignorado. Es curioso cómo la gente deja de verte cuando ya ha decidido que no importas. Douglas y Carol se movían por las habitaciones como si yo fuera un mueble, discutiendo sus planes con la indiferencia casual de quienes reparten una herencia antes del funeral. La cocina se convirtió en mi puesto de escucha. Preparaba café por la mañana despacio, metódicamente, mientras hablaban en la mesa del comedor. La vieja cafetera era lo bastante ruidosa como para ocultar que escuchaba cada palabra. Está entrando en razón, dijo Douglas por teléfono un martes por la mañana. Reconocí el tono, el mismo que usaba al cerrar una venta en el trabajo. El viejo prácticamente estuvo de acuerdo en la cena. Solo necesita un pequeño empujón, ya sabes. Pero tío, la casa vale mínimo 2,8 millones, 2,8. ¿Te imaginas? Esto lo cambia todo. Serví el café con manos firmes. 2,8 millones, había hecho su tarea. Yo también. La casa en realidad valía 3,2 en el mercado actual, pero no iba a corregirlo. Carol estaba con el portátil en la mesa y pude ver la pantalla reflejada en la ventana. Comparadores de residencias. Pasó de largo las de lujo con atención médica real y se detuvo en opciones medias. Lugares con nombres como Jardines del Atardecer y Comunidad Años Dorados que parecían aceptables en fotos pero tenían reseñas sobre falta de personal y pocas actividades. Incluso al deshacerse de mí buscaban ahorrar. La ironía habría sido divertida si no fuera tan patética. Esta parece decente, dijo Carol girando el portátil hacia Douglas. Springdale Manor, solo 3.200 al mes. 3.200 por 12, calculó Douglas en voz alta. 38.000 al año, no está mal. ¿Pero y si él? Carol dudó. ¿Y si vive mucho tiempo? Douglas se encogió de hombros sin levantar la vista del móvil. Entonces lo movemos a un sitio más barato. Está ese lugar en Tecoume. ¿Recuerdas? 2.000 al mes. No es tan bonito. Pero llegado ese punto, ¿realmente importa? Dejé la taza de café demasiado fuerte sobre la mesa. Ambos miraron.
pero yo ya me alejaba hacia el despacho. Detrás escuché a Carol susurrar: ¿crees que oyó? ¿A quién le importa?, respondió Douglas con una voz que se proyectó más de lo que pensaba. No está exactamente en posición de quejarse. En mi despacho cerré la puerta y miré el jardín que había cuidado durante 35 años. El cerezo que Carol y yo plantamos cuando tenía 5 estaba en plena floración, pétalos rosas cayendo como nieve. Solía jugar bajo ese árbol durante horas, trayéndome flores y exigiendo que las pusiera en agua de inmediato antes de que se marchitaran. Ahora buscaba el lugar más barato para almacenarme mientras cobraba mi casa. Esa noche me coloqué en el salón con un libro que no pensaba leer. Creían que no podía oírlos en el segundo piso, pero esta vieja casa tenía conductos que transportaban el sonido a la perfección, otra cosa que ignoraban de la propiedad que estaban ansiosos por vender. «Va a ser increíble», decía Douglas. «Vendemos la casa, compramos algo más pequeño, quizá uno de esos nuevos pisos en el centro, a mitad de precio, nos quedamos con la diferencia y por fin dejo ese trabajo que me destroza el alma para centrarme en la startup a tiempo completo». «¿Estás seguro de lo tecnológico?», sonó dudosa Carol. «Dijiste que el último inversor». «Ese inversor era un idiota que no entendía el mercado. Esto es diferente, es analítica de clientes impulsada por inteligencia artificial, es el futuro, Carol, pero necesito capital, capital de verdad. La casa de tu padre es la respuesta». «¿Tu padre? No Russell, ni siquiera mi suegro, solo tu padre, como si yo fuera un problema a resolver y no una persona». Esa noche investigué yo también. La startup de Douglas era humo. Había visto ese patrón cientos de veces. Grandes sueños. Ningún producto real. Solo presentaciones y palabras de moda. Quería dejar su empleo en Pacific Northwest Insurance Corp para ser emprendedor financiado íntegramente, liquidando el trabajo de toda mi vida. La audacia rozaba lo admirable. Casi. Saqué el teléfono y busqué un contacto al que no llamaba desde hacía meses. Marcus Torres. Mi abogado. Marcus llevaba mi planificación patrimonial y la reestructuración de mi empresa cuando convertí Gilbert Risk Solutions en un holding. Era discreto, meticuloso y caro. «Marcus», dije al contestar, «necesito una consulta, privada, urgente». «Russell, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien?» «Define bien», respondí observando a Douglas por la ventana mientras caminaba por el jardín con el teléfono en la oreja, probablemente contando su plan brillante a otro amigo. «Necesito hablar de asuntos familiares y de algunas cuestiones de gobierno corporativo». «¿Gobierno corporativo?», sonó intrigado. «No sabía que siguieras activo en negocios». «Hay muchas cosas que la gente no sabe de mí, Marcus, y ese ha sido parte del problema». Tras fijar la reunión para el jueves, fui a la caja fuerte y saqué la carpeta que llevaba 2 años evitando. Gilbert Risk Solutions, confidencial estampado en rojo. Dentro había documentos que Douglas y Carol jamás verían a menos que yo quisiera, actas de constitución, acuerdos de socios, la estructura del holding que mantenía mi nombre fuera de los registros públicos. Más recientemente, la oferta preliminar para adquirir Pacific Northwest Insurance Corp. Esa última era especialmente interesante. La adquisición llevaba 6 meses en negociación, avanzando despacio por aprobaciones regulatorias y diligencia debida. Había dejado a Jonathan Kelly al frente de la parte visible. Él era el nombre conocido en el sector. Yo prefería trabajar desde la sombra, analizando riesgos y tomando decisiones estratégicas sin foco público. Douglas no tenía ni idea de que la empresa que apretaba su departamento con auditorías de eficiencia y recortes presupuestarios estaba controlada en última instancia por el viejo al que quería enviar a una residencia. La ironía era tan perfecta que casi dolía. Oí pasos en la escalera y guardé la carpeta. Carol apareció en la puerta, dudosa. «Papá, ¿estás bien? Has estado callado esta noche». Me giré con una sonrisa, perfeccionada durante 40 años negociando con quienes me subestimaban. «Solo cansado, cariño, ha sido un día largo». «Sobre Springdale Manor», entró cerrando la puerta. «Quiero que sepas que lo hacemos porque nos importas. La casa es demasiado para ti solo». «¿Lo es?», pregunté suavemente. «Bueno, sí, mira, 3 plantas, ese jardín enorme, ¿y si te caes? ¿Y si pasa algo y no hay nadie para ayudarte? Estáis vosotros aquí», señalé, «tú y Douglas viviendo en el segundo piso, ¿no resuelve eso el problema?». Se sonrojó. «No podemos quedarnos para siempre. Douglas tiene su carrera y pensamos en nuestro futuro. Quizá hijos». «¿Hijos?». No lo habían mencionado antes.
No sabía si era verdad o una justificación más. Claro, dije, tenéis que pensar en vuestro futuro, lo entiendo perfectamente. Se relajó, el alivio inundó su rostro. Esperaba resistencia y mi aparente conformidad la descolocó. Bien, que se confundiera, la gente confundida comete errores. Tras irse me senté en la oscuridad pensando en el cerezo, en Carol con 5 años, en todas las versiones de mi hija antes de esta, y pensé en Douglas, tan seguro de sus planes, convencido de jugar al ajedrez mientras los demás jugaban a las damas. No tenía idea del juego real, pero estaba a punto de descubrirlo. Marcus Torres tenía su despacho en el centro, en el Columbia Center, piso 43, con vistas a la bahía de Elliot. Elegí a propósito ese lugar para que Douglas o Carol no vieran mi coche cerca de un bufete en Queen Anne. Bien, Marcus, dijo sirviéndonos café, cuéntame qué pasa. Lo expuse de forma clínica, como un informe de riesgos, hechos, cronología, patrones de comportamiento, sin emoción ni petición de compasión, solo datos. Su expresión se ensombreció. Quieren meterte en una residencia para vender tu casa, esa es la versión simple. Sí, Russell, tienes opciones legales, podemos redactar documentos para impedir que... No quiero impedirles nada, lo interrumpí, quiero educarlos. Me observó un momento. ¿Tienes algo en mente? Primero una pregunta, gobierno corporativo, si la empresa A adquiere la empresa B, ¿qué nivel de control tiene sobre las decisiones de personal de B? Marcus se recostó, activando su mente jurídica, control total. Si la adquisición incluye derechos de gestión operativa, la compradora puede reestructurar, reasignar o incluso despedir empleados dentro de la legalidad. ¿Por qué? Sonreí. Hipotéticamente, si yo adquiriera una empresa mediante una estructura holding manteniendo la privacidad, podría colocarme a mí o a mis representantes en puestos de supervisión operativa. Hipotéticamente, sí, es completamente legal y bastante común en adquisiciones de consultoras. La entidad adquirente suele colocar a su propia gente para asegurarse de que la transición encaje con su modelo de negocio. Se detuvo un instante. Russell, ¿qué no me estás diciendo? ¿Puede Gilbert Risk Solutions actuar como controlador operativo si adquirimos una empresa? Alzó las cejas. ¿GRS? Creía que te habías apartado del día a día. Me he apartado, pero sigo siendo el accionista mayoritario y Jonathan lo dirige de forma brillante. Estamos en proceso de adquirir una aseguradora, Pacific Northwest Insurance Corp., puede que te suene. ¿Lo de PNIC? Eso ha salido en las noticias, pero aún no han anunciado quién compra, solo que va a ocurrir. Vi cómo se le encendía la comprensión en la cara. En efecto. Y déjame adivinar, alguien que conoces trabaja en Pacific Northwest. Mi yerno, Douglas Palmer, mando intermedio, completamente ajeno a que su empresa está siendo absorbida por una firma que es mía. Marcus soltó un silbido bajo. Eso es elegante, Russell. Implacable, pero elegante. Prefiero pensar que es educativo. Quiere deshacerse de mí como si fuera una carga, liquidar mis activos para su propio beneficio. Creo que debería entender lo que se siente cuando tu seguridad, tu futuro, queda a merced de los caprichos de otra persona. Vas a convertirte en su jefe. Voy a convertirme en su supervisor operativo, sí. Perfectamente legal, perfectamente documentado y perfectamente diseñado para evaluar su desempeño durante los últimos años. Hice una pausa, años en los que sospecho que su trabajo ha sido, como poco ejemplar. Marcus guardó silencio un momento y luego negó con la cabeza con algo parecido a admiración. ¿Has estado planeando esto? He estado observando. Lo de planear vino después, pero sí, las piezas ya están colocadas. Solo necesito confirmar que no estoy cruzando ninguna línea legal. No la estás cruzando. Mientras actúes dentro de la política corporativa y no incurras en acoso personal ni discriminación, tienes todo el derecho a supervisar operaciones en una empresa que tu firma adquiere. Y si su rendimiento laboral es realmente deficiente, un despido documentado es completamente legal. Bien. Me levanté y le extendí la mano. Te voy a necesitar en retención durante los próximos meses.
Puede que las cosas se compliquen. Russell, dijo Marcus estrechándome la mano, extraoficialmente, a veces la gente necesita aprender que hay consecuencias por tratar a otros como activos desechables. Conduje de vuelta a casa despacio, tomando el camino largo por el centro de Seattle. La tarde de primavera estaba preciosa, cerezos en flor por todas partes, de esos días que te recuerdan por qué amas esta ciudad pese a la lluvia. Aquí construí mi vida, aquí crié a mi hija, aquí pensaba morir algún día en mi propia casa, bajo mis propias condiciones. Douglas y Carol tenían otras ideas. Era hora de demostrarles lo equivocados que estaban. Al cruzar la puerta de casa escuché voces en el comedor. Estaban desplegados sobre mi mesa con folletos, portátiles y lo que parecían hojas de cálculo financieras, planificando mi futuro, que considerados. «Oh, papá». Carol se animó al verme. «Llegas perfecto. Queríamos enseñarte algunas opciones que hemos estado mirando». Dejé el maletín y me uní a ellos, interpretando al padre interesado. «A ver». Douglas empujó un folleto hacia mí. «Este es Springdale Manor. Es muy agradable. Russell, mira las actividades que ofrecen: bingo, noches de cine, club de jardinería». Bingo. Querían reducir mi vida a bingo y noches de cine mientras vendían mi casa y financiaban la fantasía de startup de Douglas. ¿Y el coste?, pregunté con calma. Muy razonable, dijo Douglas rápido. 3.200 al mes. Si tienes en cuenta lo que gastas aquí en impuestos y mantenimiento, en realidad te ahorras dinero. 3.200 por 12, dije. Eso son 38.400 al año. Carol se apresuró a intervenir. Es una inversión en tu calidad de vida, papá. Tendrás atención médica allí mismo, actividades, oportunidades sociales. ¿Y si vivo otros 20 años?, pregunté. Esos son 768.000, sin contar inflación ni subidas de tarifa, que seguro que las hay. Silencio. No esperaban que hiciera cuentas. No lo estamos mirando así, dijo Douglas con cuidado. Estamos pensando en tus necesidades inmediatas. ¿Mis necesidades inmediatas?, repetí. No las tuyas. Por supuesto que no las nuestras, dijo Carol, pero su voz era demasiado aguda, demasiado defensiva. Esto es por ti. Tomé una de sus hojas de cálculo. Habían calculado el precio de venta de mi casa, restado impuestos y comisiones estimadas y dividido el resto en categorías prolijas. Una columna me saltó a la vista. Inversión negocio de 800.000, más de la mitad del beneficio proyectado por vender mi casa, reservado para la startup de Douglas. ¡Qué interesante!, dije, señalando la hoja. Habéis planificado mucho. Douglas intentó arrebatármela, pero la sostuve. Solo estamos explorando posibilidades, nada está decidido. No, asentí. Nada está decidido, pero desde luego estáis preparados. Dejé los papeles sobre la mesa y fui hacia mi despacho, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Que se pregunten, que se preocupen por lo que estoy pensando. En mi despacho hice 3 llamadas. La primera a Jonathan Kelly, mi director ejecutivo en Hilbert Risk Solutions. Lo de PNIC, ¿seguimos en calendario para mayo? Sí. La aprobación regulatoria final debería llegar en 2 semanas y lo anunciaremos poco después. Bien. Quiero asumir un papel activo en la transición, supervisión operativa, especialmente de empleados de nivel directivo. Jonathan soltó una risita. Estás saliendo de las sombras. Esto tiene que ser interesante. No tienes ni idea. Empieza a preparar la documentación. Necesito acceso total a expedientes de personal, evaluaciones de desempeño, todo. Segunda llamada, de vuelta a Marcus Torres. Necesito que audites mis propios documentos patrimoniales. Quiero que todo sea hermético. Si Douglas o Carol intentan alegar abuso financiero aún mayor o incompetencia, quiero una prueba a prueba de balas de que estoy en pleno uso de mis facultades y actuando de forma independiente. Lo tendré listo para la semana que viene. Tercera llamada, a mi contable. Necesito que prepares una divulgación financiera completa que muestre mis activos,
mis fuentes de ingresos y la estructura de Gilbert Risk Solutions. Quiero que quede documentado que soy financieramente independiente y que no necesito la ayuda de nadie para gestionar mis asuntos. Cuando terminé, caminé hasta la repisa y tomé la foto de Carol con 10 años, la misma que llevaba días mirando. Esa niña con uniforme de fútbol confiaba en que yo la atraparía. Ahora tenía que confiar en que, en algún lugar dentro de la mujer en la que se había convertido, esa niña aún existía. Pero primero, ella y Douglas tenían que aprender una lección que deberían haber aprendido hace mucho tiempo. La gente no es desechable. Las casas no son solo activos. Y subestimar a alguien por la edad es un error que trae consecuencias. Miré por la ventana a Douglas en el jardín, otra vez al teléfono, probablemente contando a otro amigo su plan brillante. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. En 6 semanas, cuando entrara en esa sala de reuniones y me viera allí de pie como su nuevo supervisor, la expresión de su cara valdría cada noche en vela que pasé preparando esto. Lo siento, Carol, murmuré a la fotografía, pero elegiste. Ahora los dos aprenderéis lo que significa calcular riesgos. El juego estaba a punto de empezar y, a diferencia de Douglas, yo sí sabía jugar. Mayo llegó con ese tipo de clima perfecto de Seattle que te hace olvidar los 9 meses de lluvia, cielos despejados, cerezos en flor por todas partes, y Douglas silbando camino del trabajo en Pacific Northwest Insurance Corp. Lo observé desde la ventana de mi despacho mientras sacaba el coche del garaje, completamente ajeno a que su mundo estaba a punto de girar sobre su eje. Había pasado las últimas 6 semanas siendo el anciano complaciente perfecto, amable, pasivo, quizá un poco confundido, exactamente lo que esperaban ver. Carol y Douglas se relajaron, seguros de su victoria, incluso empezaron a traer agentes inmobiliarios solo para tantear el mercado. Yo sonreía, asentía y preguntaba por el horario de bingo de Springdale Manor. Mi actuación merecía un Oscar. Jonathan me llamó a las 9:30. Está hecho. Hacemos el anuncio a las 10 en punto. Y los expedientes de personal están en tu mesa, todo lo que pediste. Russell, parte de esto es, bueno, digamos que tu yerno no ha sido precisamente empleado del mes. Estoy sorprendido, dije con sequedad. Absolutamente sorprendido. Me imaginé a Douglas sentado en la sala donde hicieran sus reuniones generales, seguramente mirando el teléfono, quizá pensando en comer y desde luego no pensando en mí. Ese fue su primer error. Su segundo error fue subestimar lo que yo había construido en 40 años. La llamada llegó a las 2:15. Douglas, con la voz tensa, forzando una falsa naturalidad. Russell, una pregunta rápida. ¿Has oído hablar alguna vez de una empresa llamada Gilbert Risk Solutions? Dejé que el silencio durara lo justo. ¿Por qué lo preguntas? Acaban de comprar PNIC, algún tipo de fusión. Están enviando gente para evaluar departamentos, hablan de reestructurar. Se rió, pero sonó hueco. Probablemente no sea nada, pero ya sabes cómo es, los cambios corporativos ponen nervioso a cualquiera. Seguro que estarás bien, le dije. Eres bueno en tu trabajo, ¿no? Otra pausa. Sí, claro. Es solo que el momento es malo. Estamos intentando resolver lo de Springdale Manor. Si mi trabajo es incierto, ¿quieres acelerar el calendario? Bueno, sí. Sería mejor tenerlo todo cerrado antes de cualquier posible cambio en el trabajo. ¿Lo entiendes? Oh, lo entendía perfectamente. Su empresa había sido comprada y su primer pensamiento no era su desempeño ni su carrera, era liquidar mis activos más rápido antes de perder su fuente de ingresos. Hablemos esta noche, dije. Esa noche me acorralaron en el salón con impresiones de Springdale Manor. Carol tuvo la decencia de parecer incómoda, pero Douglas estaba en modo vendedor total. Hemos estado pensando, dijo extendiendo los papeles sobre la mesa de centro, ¿por qué esperar hasta finales de verano? Tienen una habitación disponible en junio, una unidad esquinera preciosa, entra mucha luz y con la incertidumbre en mi trabajo, tiene sentido avanzar ya. Junio, repetí. Eso es en pocas semanas. Exacto.
El momento perfecto. Te ayudamos a empacar, a instalarte. Te va a encantar, Russell. Y, sinceramente, con todo lo de PNIC, necesito saber que nuestra situación financiera es estable. Ahí estaba, sin fingir que era por mi bienestar. Carol me tocó el brazo. Papá, de verdad creemos que esto es lo mejor para todos. Miré a mi hija, 40 años, y aún veía rastros de la niña que me traía dientes de león del jardín. En algún punto fallé en enseñarle la lección más importante, que las personas no son mercancía, que los padres no son activos para liquidar cuando conviene. Está bien, dije en voz baja, si eso es lo que queréis los dos. La cara de Douglas se iluminó. Esperaba resistencia, discusiones, quizá lágrimas. Mi capitulación fue tan fácil que debería haberlo preocupado. La expresión de Carol titiló con algo, duda, tal vez, o el fantasma de una conciencia, pero se desvaneció rápido. ¿De verdad? Dijo Douglas. ¿Te parece bien junio? Tengo 68 años, Douglas. ¿Qué opción me queda? Has dejado claro que esta casa es demasiado para mí, que necesito supervisión, que soy una carga. Junio está bien. No eres una carga, dijo Carol por inercia, pero sonó vacío. Los dos lo sabíamos. Después de que subieran, casi celebrando su victoria, volví a mi despacho y cerré la puerta. Entonces llamé a Jonathan. Mañana, dije, anuncia mi cargo, supervisión operativa total de la integración de PNIC. Quiero una oficina, acceso a todos los expedientes de personal y una reunión con los jefes de departamento antes de que acabe la semana. Russell, ¿estás seguro? Salir de las sombras después de tantos años. Estoy seguro. Es hora de que Douglas aprenda quien ha estado intentando desechar. Tu yerno va a tener un día muy malo. Cuento con ello. Ah, y Jonathan, asegúrate de que el anuncio destaque mis 40 años de experiencia en el sector y mi participación directa en la adquisición. Quiero que todo el mundo entienda exactamente quién manda. Considera que está hecho. Esto va a ser interesante. Esa es una forma de decirlo. Colgué y me serví un whisky. Macallan 25, la botella que guardaba para una ocasión especial. Esto lo era. Me quedé en la ventana mirando las luces de Seattle, la ciudad donde levanté mi carrera, mi vida, mi hogar. Douglas creyó que podía tomar todo eso y reducirlo a una línea en una hoja de cálculo. Carol creyó que podía cambiar a su padre por seguridad financiera. Los dos estaban a punto de aprender una lección muy cara sobre evaluación actuarial de riesgos, una lección que pasé 40 años enseñando a corporaciones. Siempre calcula el coste total de tus decisiones. Siempre considera lo que te estás jugando. Y siempre entiende con quién estás tratando. A la mañana siguiente, Douglas entraría en una sala de conferencias esperando una actualización corporativa rutinaria. En su lugar, descubriría que el anciano indefenso al que planeaba aguardar era, en realidad, la persona que ahora controlaba su futuro profesional. Sonreí a mi reflejo en la ventana. El viejo que me devolvía la mirada ya no parecía indefenso. Parecía exactamente lo que era, un estratega que había pasado 6 semanas preparando el jaque mate perfecto. Que empiece el juego, le dije a la habitación vacía. El lunes por la mañana me vestí con cuidado. Traje gris carbón, camisa blanca impecable, corbata burdeos, la armadura del mundo corporativo. No me ponía un traje desde hacía 2 años y fue como ponerme otra piel, la que construí durante 4 décadas, la que Douglas y Carol jamás se molestaron en ver. Llegué al edificio de Pacific Northwest Insurance Corp a las 9:30, media hora antes de la reunión programada. Stephen Morris, de Recursos Humanos, me recibió en el vestíbulo, su apretón firme y profesional. Señor Gilbert, es un honor. He oído historias de su trabajo en los 90. El proyecto de evaluación de riesgos de Microsoft todavía se enseña como caso de estudio. Historia antigua, dije, pero agradecí el reconocimiento, me recordó que mi reputación me la gané, que no era solo un viejo ocupando espacio en una casa valiosa. La sala de conferencias está lista. Todos estarán a las 10 en punto, el señor Palmer incluido.
Perfecto. Steven me miró con curiosidad. Si no le importa que le pregunte, señor, ha habido especulaciones sobre por qué está asumiendo un papel tan directo en esta integración. La mayoría de los dueños prefieren mantenerse tras bambalinas. Digamos que tengo un interés personal en que esta transición se maneje correctamente, especialmente en lo que respecta a evaluaciones de desempeño de nivel directivo. Vi un destello de comprensión en sus ojos. Ya veo. Entonces esto debería ser esclarecedor. La sala era la típica de empresa. Mesa larga, sillas incómodas, una pantalla para presentaciones, ventanas con vistas al centro de Seattle. Me coloqué en la cabecera y repasé mis notas mientras los empleados iban entrando. Reconocí algunas caras de publicaciones de Carol en Facebook, compañeros de Douglas, gente con la que seguramente él se quejaba de su suegro difícil. Ninguno me reconoció. A las 10 en punto exactas, Douglas entró con café en la mano, charlando con un compañero sobre planes del fin de semana. Se sentó a mitad de la mesa, miró el teléfono, completamente relajado. Ni siquiera miró hacia mí. Stephen Morris se aclaró la garganta. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Como saben, Pacific Northwest Insurance ha sido adquirida recientemente por Hilbert Risk Solutions, una firma líder en consultoría de gestión de riesgos. Hoy van a conocer al controlador operativo que supervisará nuestra integración de departamentos y el proceso de evaluación. Douglas dejó el café, se enderezó. La palabra evaluación le había llegado. Bien. Que se ponga nervioso. Por favor, den la bienvenida al señor Russell Hilbert. Me levanté, recogí mis papeles y caminé hacia el frente. El instante exacto en que Douglas me vio fue perfecto, la mano congelada a medio camino de la taza, la boca entreabierta, los ojos abriéndose con una mezcla de confusión y horror que iba tomando forma. Su cara pasó por varios colores en segundos, primero un rosa normal, luego pálido, luego gris, como si alguien hubiera bajado la saturación de una foto. La boca se le movía sin sonido, abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. La taza le tembló en la mano antes de dejarla con un golpe seco que resonó en la sala de repente silenciosa. Fue precioso. Buenos días, dije, haciendo contacto visual con cada persona. Para quienes no me conozcan, soy Russell Hilbert. He trabajado en ciencia actuarial y gestión de riesgos durante 40 años. Fundé Hilbert Risk Solutions en 1992 y recientemente hemos adquirido Pacific Northwest Insurance como parte de nuestra estrategia de expansión. Dejé que eso calara. Varias personas miraban ahora a Douglas, observando su reacción. Uno de los empleados mayores, alguien con suficientes años en el sector como para reconocer mi nombre, asentía despacio, impresionado. Durante los próximos meses estaré directamente involucrado en evaluar eficiencia departamental, prácticas de gestión y desempeño del personal. Esto no es una toma hostil. Es una integración diseñada para fortalecer ambas organizaciones. Sin embargo, esa integración exige una evaluación honesta de las operaciones actuales. Mi mirada cayó sobre Douglas. Su cara pasó de gris a un rojo manchado y un brillo fino de sudor le apareció en la frente pese al aire acondicionado. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, nudillos blancos, como si se estuviera sujetando a sí mismo. Señor Palmer, dije, y vi cómo se estremecía al oír su nombre. Parece sorprendido. ¿Acaso nadie le mencionó que GRS es mi empresa? Intentó hablar, falló, lo intentó de nuevo. Tú. Pero ¿cómo es posible? Es bastante sencillo. En realidad, respondí con tranquilidad. He sido dueño de GRS durante 33 años. Hemos tenido éxito en silencio, principalmente en consultoría. Esta adquisición lleva 6 meses gestándose. Me sorprende que no lo supiera, pero ya hemos establecido que usted no hace muchas preguntas, ¿verdad? Los demás empleados parecían confundidos ahora, percibiendo tensiones que no entendían. No me importaba. Este momento era para Douglas, y se iba a llevar todo el peso. Tragó saliva. Señor, yo no tenía idea de que usted estaba involucrado, es decir, nunca hablamos.
Nunca hablamos de muchas cosas, Douglas. Usted nunca preguntó por mi trabajo, mi carrera, lo que hice antes de jubilarme. Estaba demasiado ocupado calculando los metros cuadrados de mi casa y planificando su startup. Alguien dejó escapar un jadeo. Pareció que la temperatura de la sala bajaba a 10 grados. Creo, continué caminando despacio a lo largo de la mesa, que todos hemos hecho suposiciones sobre las personas con información limitada. Ese es un error crítico en evaluación de riesgos. Hay que reunir todos los datos antes de tomar decisiones. Si no, puede descubrir que ha calculado mal, muy mal. Me detuve justo frente a Douglas. Sus ojos se movían de un lado a otro buscando una salida, una explicación, cualquier cosa que hiciera encajar aquello. Las manos le temblaban y las presionó contra la mesa para ocultarlo. Durante las próximas semanas, dije dirigiéndome a la sala, pero con la mirada fija en Douglas, revisaré métricas de desempeño de todos los empleados de nivel directivo. Examinaré procesos de decisión, gasto, justificaciones y valor añadido a la organización. Todos tendrán la oportunidad de demostrar su competencia. Sonreí, y por la cara de Douglas no fue una sonrisa tranquilizadora. O su falta de ella. Douglas volvió a abrir la boca. Esto es, no puede. Hay reglas sobre conflictos de interés. Ah, sí, alcé una ceja. Ilústreme, señor Palmer. ¿Está sugiriendo que el dueño de una empresa no puede supervisar operaciones en una firma adquirida? Me encantaría conocer la base legal de esa afirmación. Estoy seguro de que mi abogado, Marcus Torres, quizá quiera anotar su nombre, estaría igual de interesado. Se quedó pálido otra vez. Se había atrapado solo, y lo sabía. Alegar conflicto de interés significaba reconocer nuestra relación, y con ello que yo tenía motivos legítimos para cuestionar su desempeño. Callarse significaba aceptar mi autoridad. En cualquier caso, perdía. Eso pensé, dije. Ahora, hablemos del calendario de integración. Trabajaré desde una oficina en esta planta y programaré reuniones individuales con cada uno de ustedes durante la próxima semana. Vengan preparados para hablar de sus proyectos actuales, sus métricas de desempeño de los últimos 18 meses y su visión de su rol en la organización integrada. Miré a Douglas una vez más. Le temblaban tanto las manos que ya había dejado de intentar ocultarlo. El sudor le corría por la sien. Su peinado, tan cuidadoso, empezaba a desordenarse de tanto pasarse la mano por el pelo. Señor Palmer, usted será el primero. Mañana por la mañana, a las 9 en punto. No llegue tarde. La reunión siguió otros 30 minutos, pero Douglas no oyó una palabra. Lo veía desmoronarse por dentro, la mente corriendo por implicaciones, por cómo sus planes se acababan de detonar en la cara. Cuando por fin di por terminada la reunión, se quedó sentado, inmóvil, mientras los demás salían. Solo cuando la sala quedó vacía se levantó, tembloroso, y se acercó. Russell, tenemos que hablar de... ¿Tenemos? Recogí mis papeles con calma. No creo que tengamos nada que hablar fuera de su evaluación profesional, que le recuerdo es mañana a las 9. ¿Está haciendo esto por la casa, por Springdale Manor? Lo miré y, esta vez, lo miré de verdad. No, Douglas. Lo hago porque intentó deshacerse de mí como si no valiera nada. Porque calculó mi valor como simple plusvalía inmobiliaria. Porque creyó que ser viejo me hacía indefenso. Me acerqué y él dio un paso atrás. Quiso jugar con mi vida. Bienvenido al juego. Espero que haya estudiado las reglas. Salí, dejándolo de pie en esa sala de conferencias, y juraría que pude sentir su mundo derrumbarse detrás de mí. Fue extraordinario. Las 3 semanas siguientes fueron una tortura exquisita para Douglas, y admito que disfruté cada minuto. Mantuve una cortesía profesional impecable en el trabajo. Revisé sus informes con una atención meticulosa al detalle, hice preguntas incisivas en reuniones y ofrecí sugerencias que eran a la vez útiles e imposibles de implementar rápido. Nunca levanté la voz, nunca mostré animadversión personal. Solo era un supervisor minucioso y exigente haciendo su trabajo,
y eso lo hacía mucho peor para él. Lo vi deshacerse a cámara lenta. Su seguridad arrogante desapareció en cuestión de días. Empezó a llegar temprano, a irse tarde, encorvado sobre el escritorio con la energía desesperada de alguien intentando achicar agua de un barco que se hunde. Sus presentaciones se volvieron desastres sin rumbo mientras dudaba de cada palabra. En las reuniones de equipo, lo pillaba mirándome con una expresión a medio camino entre el odio y la súplica. Mientras tanto, la casa se había convertido en un campo de batalla. Empezó el viernes de esa primera semana. Yo estaba en mi despacho revisando expedientes de personal cuando Douglas irrumpió sin llamar. Tenía la cara enrojecida, el pelo revuelto de tanto pasarse la mano una y otra vez, un tic nervioso que le había visto desarrollar. «¿Por qué no nos dijiste que eras dueño de una empresa?», exigió. «¿Por qué no dijiste nada?». Levanté la vista de lo que estaba leyendo y me tomé mi tiempo para marcar la página antes de responder. «Nunca me preguntaste por mi trabajo, Douglas. En 4 años no me preguntaste ni una sola vez por mi carrera, mis logros, lo que hice antes de jubilarme. Viste a un viejo en una casa valiosa y decidiste que eso era todo lo que yo era. Eso no es justo, ¿no?». Dejé el bolígrafo. «Pasaste meses planeando vender mi casa a mis espaldas. Calculaste los metros cuadrados, el valor de mercado, incluso buscaste la residencia más barata donde podías guardarme, pero no te molestaste en conocer nada de la persona cuya vida estabas planeando desmantelar». Carol apareció detrás de él en la puerta, pálida. «Papá, no lo sabíamos. Si lo hubiéramos sabido, que aún tenías intereses de negocio, no habrías intentado deshacerte de mí». Terminé yo. «Eso es lo que estás diciendo. Que mi valor como persona está ligado a mi patrimonio neto, que solo merezco respeto si soy útil financieramente». El silencio que siguió fue condenatorio. «Esto es ridículo», insistió Douglas. «Eres mi suegro. No puedes ser mi jefe. Hay reglas sobre conflictos de interés». Sonreí. «Ah, ¿sí? Cuéntame esas reglas, por favor». «Me fascina, porque desde donde estoy sentado, yo solo soy el dueño de una empresa supervisando operaciones en una firma adquirida. Eso es práctica empresarial estándar. A menos que estés sugiriendo que hay algún motivo personal por el que yo no debería evaluar tu desempeño objetivamente». Su boca se movió sin sonido. Admitir nuestra relación significaba admitir que yo tenía motivos legítimos para examinar su trabajo. Negarlo significaba aceptar mi autoridad sin rechistar. «Eso pensé», dije. «Ahora, sobre esos informes trimestrales que me debes. Los quiero el lunes por la mañana. Y, Douglas, te sugiero que revises tus números 3 veces. He notado algunas inconsistencias en tus entregas anteriores». Salió hecho una furia. Carol se quedó un momento, con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, por favor. Esto nos está destruyendo». «No, cariño. Tú destruiste esto cuando decidiste que yo era desechable. Yo solo me aseguro de que entiendas las consecuencias». El lunes por la mañana me presenté en su mesa a las 8 en punto. Douglas parecía no haber dormido. Ojeras, camisa arrugada, un temblor leve en las manos cuando fue a por el café. «Buenos días», dije con alegría. «Tengo un proyecto especial para ti». Se le hundió la cara. «¿Qué tipo de proyecto?». «Una auditoría operativa completa de tu departamento. Flujos de proceso, métricas de eficiencia, análisis coste-beneficio de cada decisión importante tomada en los últimos 18 meses. Necesito documentación exhaustiva, evidencia de respaldo y recomendaciones de mejora. Eso es al menos un mes de trabajo para un equipo. Entonces te sugiero que empieces ya. Lo necesito en 2 semanas». «¿2 semanas? Eso es imposible». «¿Lo es?», incliné la cabeza. «Curioso, porque tú no tuviste ningún problema en esperar que yo arrancara de raíz toda mi vida en 2 semanas para mudarme a Springdale Manor. Qué gracioso cómo de repente el tiempo importa cuando es tu comodidad la que está en juego». Vi en su cara cómo le caía la comprensión encima, no solo del encargo,
sino de toda la situación. Esto no iba de eficiencia empresarial. Iba de mostrarle exactamente lo que se siente al estar impotente, a que otra persona controle tu futuro, a ser evaluado y considerado insuficiente. Lo estás haciendo por la casa, dijo en voz baja. Porque queríamos meterte en una residencia. Me incliné hacia él. No, Douglas. Lo hago porque quisiste tirarme como si fuera basura, porque miraste a un hombre que crió solo a su hija, construyó una carrera exitosa, creó algo con sentido con su vida y solo viste plusvalía inmobiliaria. En la cena dijiste, el asilo ya te está esperando. Como si ya estuviera decidido, como si yo no tuviera voz sobre mi propia vida. ¿Te acuerdas? Se quedó blanco. Se acordaba de cada palabra arrogante. Pues mira, me incorporé, alisándome la corbata. Ahora yo soy tu jefe. Y cada vez que tú te preguntabas cómo ibas a hacerme obedecer, yo me pregunto cómo vas a cumplir mis estándares. Cada vez que calculabas el valor de mi propiedad, yo voy a calcular tu valor profesional. Parece justo, ¿no? Me fui, dejándolo mirando la pantalla del ordenador, con la imposibilidad de su situación cayéndole encima por completo. 2 días después intentó ir a Recursos Humanos. Stephen Morris me llamó a su despacho, protocolo, explicó con disculpa, y allí estaba Douglas con políticas impresas y secciones subrayadas sobre acoso laboral y entornos hostiles. El señor Palmer ha expresado preocupaciones, dijo Stephen con cuidado, sobre la naturaleza de los encargos que le ha asignado. Ah, ¿sí? Revisé la documentación. Veamos. He pedido auditorías operativas, informes de eficiencia y documentación de procesos. Son solicitudes estándar en una integración. Nada de esto viola la política de la empresa. El plazo es agresivo, intervino Douglas. Como el tuyo. Tú me diste 2 semanas para empacar 35 años de mi vida. Yo te doy 2 semanas para documentar 18 meses de trabajo. La mía parece más razonable, de hecho. Stephen se aclaró la garganta. Señor Palmer, me temo que las solicitudes del señor Gilbert están dentro de su autoridad como controlador operativo. Si está teniendo dificultades con la carga de trabajo, podemos hablar de reasignación o de recursos adicionales. No, dijo Douglas rápido. Pedir ayuda significaba admitir que no podía con su puesto. Me las apañaré. Bien, dije levantándome, porque no me gustaría pensar que está perdiendo tiempo de la empresa con quejas frívolas cuando tiene tanto trabajo por hacer. Verlo salir de ese despacho, hombros caídos, cara derrotada, debería haber sido satisfactorio, y lo fue, pero había algo más debajo, algo hueco. Ese era el marido de mi hija. Era el hombre que Carol había elegido, y yo lo estaba destruyendo de forma sistemática. Pero entonces recordé la hoja con inversión negocio de 800.000 en negrita. Recordé cómo hablaban de moverme a un sitio más barato si vivía demasiado. Recordé cómo me trataban como un mueble incómodo, y lo hueco desapareció, reemplazado por una satisfacción fría. Quería jugar con mi vida. Bienvenido al juego, Douglas. Veamos qué tal se siente ser el peón. Julio llegó con un calor inusual para Seattle. La temperatura en mi casa subió, sí, pero no tenía nada que ver con el tiempo. Douglas se estaba ahogando y lo sabía. Por las mañanas lo observaba desde la ventana de mi despacho, sentado en el coche en el camino de entrada durante 10 o 15 minutos antes de irse a trabajar, reuniendo valor para afrontar otro día bajo mi supervisión. Había adelgazado, los trajes le colgaban. La chulería había desaparecido por completo, sustituida por la mirada de un hombre acorralado sin ruta de escape. Pero un animal acorralado es peligroso. Debería haberlo recordado. La primera señal llegó en una llamada de Jonathan Kelly. Russell, hemos recibido una queja formal del abogado de Douglas Palmer. Tienes que ver esto. El documento llegó por mensajero esa tarde. 23 páginas de acusaciones legales, conflicto de interés, acoso laboral, sesgo por edad contra Douglas y mi favorita, que yo estaba psicológicamente incapacitado para gestionar operaciones corporativas por edad avanzada y posible deterioro cognitivo.
Lo leí 2 veces y luego llamé a Marcus Torres riéndome tanto que casi no podía hablar. Esto es perfecto, dije. Está presentando una queja por conflicto de interés, lo que significa que está reconociendo oficialmente que soy su supervisor. Está aportando documentación de nuestra relación exacta. Me está construyendo el caso él solo. Y además está desesperado, advirtió Marcus. La gente desesperada comete errores, pero también asume riesgos. ¿Qué más afirma? Recorrí el documento. Alega que he creado un entorno laboral hostil, que le he dado tareas imposibles como represalia y espera, esto es interesante. Sugiere que quizá usé información privilegiada para orquestar la adquisición de PNIC específicamente para obtener poder sobre él. Eso sí que es creativo. Paranoico, pero creativo. Y además es indemostrable. Llevamos 8 meses negociando el acuerdo de PNIC, mucho antes de sus planes de residencia. La cronología no sostiene su teoría. ¿Y lo de mi aptitud psicológica? Resoplé. Tengo 68, no soy senil. Dirijo una consultora multimillonaria. Creo que mis capacidades cognitivas hablan por sí solas. Pero bien, juguemos su juego. Prográmame una evaluación psicológica completa. Examinador independiente, batería completa de pruebas. Voy a demostrar que estoy más lúcido de lo que Douglas podría soñar. Marcus hizo una pausa. ¿Estás seguro? Estas evaluaciones pueden ser exhaustivas. Estoy seguro. Y, Marcus, ya que estamos documentándolo todo, hagamos una auditoría oficial del desempeño laboral de Douglas en los últimos 2 años. A fondo, cada decisión, cada gasto, cada informe. Si quiere abrir esa puerta, crucémosla juntos. La auditoría tardó 3 semanas y reveló exactamente lo que yo sospechaba. Douglas no era solo mediocre. Era activamente dañino. Informes de gastos inflados que no llegaban a fraude, pero se movían en una zona muy gris. Decisiones de proyecto que priorizaban parecer ocupado por encima de resultados reales. Un patrón de pasar trabajo a subordinados y luego atribuirse el mérito de sus ideas. Y lo más grave, una serie de revisiones de pólizas donde aprobó reclamaciones al borde de lo fraudulento de empresas que luego quebraron, costándole a PNIC más de 127.000 en pagos irrecuperables. Nada criminal, solo mal juicio constante que alguien debió haber frenado hace años. ¿Cómo mantuvo el empleo tanto tiempo?, preguntó Marcus, revisando los hallazgos. Era suficiente cuando ser suficiente bastaba. Quedaba bien en reuniones, hablaba bonito, y la empresa era lo bastante rentable como para que los errores individuales se perdieran en el ruido, pero bajo escrutinio negué con la cabeza. Ha ido patinando años con encanto y mediocridad. Mientras tanto, Douglas no se rendía. Tuve que admirar su persistencia, si no por otra cosa. Él y Carol empezaron a buscar basura sobre mí. Lo sé porque mi contable me llamó para informarme de que alguien había solicitado mis declaraciones de impuestos, legalmente, a través de Carol como familiar directo, alegando que necesitaban la información para planificación patrimonial. Mi abogado recibió consultas sobre supuestas demandas pasadas. Un investigador privado apareció incluso en mi puerta, mal disfrazado de investigador de mercado. No encontraron nada, claro. 40 años haciendo las cosas por la vía correcta significaban que no había nada que encontrar. Ni evasión fiscal, ni cuentas ocultas, ni negocios turbios. Construí Gilbert Risk Solutions de forma legítima, pagué cada céntimo y mantuve registros impecables. La evaluación psicológica volvió con resultados impecables, función cognitiva superior para cualquier edad, concluía el informe. Capacidades analíticas excepcionales, fuerte función ejecutiva, sin signos de deterioro. El paciente demuestra mejor memoria y velocidad de procesamiento que el promedio de un adulto de 40 años. Mandé enmarcarlo y lo colgué en mi oficina en PNIC. ¿Mezquino? Quizá. ¿Satisfactorio? Absolutamente. Pero el abogado de Douglas era mejor de lo que esperaba. Su respuesta a mi auditoría fue astuta. Alegó que yo estaba usando recursos de la empresa para una vendetta personal,
que la propia auditoría era prueba de acoso y que mi enfoque obsesivo en su rendimiento indicaba sesgo personal y no una preocupación empresarial legítima. No se equivoca con la óptica, dijo Jonathan en una llamada. Tenemos que ser cuidadosos. Si esto llega a arbitraje, podrían argumentar que has creado un ambiente tóxico independientemente de su desempeño real. Entonces, ¿qué propones? Documenta todo. Cada interacción, cada encargo, cada evaluación. Que quede tan limpio que ni su abogada encuentre un punto de apoyo. Y, Russell, quizá considera apartarte de la supervisión directa. Que yo o Steven llevemos el día a día. Ya has dejado claro el mensaje. Estuve a punto de aceptar. A punto. Pero entonces llegué a casa y encontré a Douglas y Carol en el salón, rodeados de impresiones y subrayadores, construyendo su caso contra mí como si yo fuera un villano que les hubiera hecho daño. ¿Encontráis algo interesante? Pregunté desde la puerta. Se sobresaltaron. Carol se sonrojó de culpa, pero Douglas me sostuvo la mirada con desafío. Nos estamos protegiendo, dijo. Me has estado acosando en el trabajo, tomando represalias porque intentamos ayudarte. ¿Ayudarme? Las palabras me salieron más duras de lo que pretendía. ¿Así lo llamas ahora? ¿Intentar guardarme en una residencia barata para financiar tu fantasía de startup con mi casa? Estábamos pensando en tu futuro. No, Douglas. Estabais pensando en mi dinero. Hay una diferencia. Entré en la habitación y, pese a mí, pese a todo, me sentí cansado. ¿Queréis pelear esto? Bien. Traed vuestros abogados, vuestras quejas, vuestras interpretaciones creativas de los hechos. Pero entended algo. Cada acción legal que emprendáis es documentación. Cada afirmación que hagáis es evidencia. Estáis construyendo un registro que muestra exactamente quién intentó hacer qué a quién. Carol se puso de pie. Papá, por favor. Esto ha ido demasiado lejos. ¿No podemos arreglar algo? ¿Arreglar qué, cariño? ¿Que me disculpe por negarme a que me tiren? ¿Que me disculpe por haber tenido una carrera exitosa que nunca os molestasteis en conocer? ¿O que simplemente me rinda y os deje liquidar mi vida? Ella se encogió, las lágrimas asomando. No se suponía que fuera así. No, asentí. No se suponía. Se suponía que fuera simple. Convencer al viejo. Sacarlo de casa. Venderla. Quedarse el dinero. El único problema de vuestro plan fue que el viejo tenía recursos que no anticipasteis. Douglas se levantó también, la mandíbula tensa. Lo estás disfrutando. Viéndome sufrir, haciéndome la vida imposible. Te estás vengando. Te estoy haciendo responsable, lo corregí. Hay una diferencia. Y, Douglas, si hubieras dedicado la mitad de la energía a hacer bien tu trabajo que la que has dedicado a evitar las consecuencias de tus decisiones, no estarías en esta situación. Los dejé allí, rodeados de sus intentos fallidos de encontrar palanca contra mí. En mi despacho me serví un whisky y miré los documentos que Marcus había preparado, justificaciones legales impecables para cada acción, métricas que condenaban a Douglas con su propia mediocridad y un camino que terminaba con él aceptando una reasignación o saliendo de la empresa. Había ganado. Las piezas estaban en su sitio. El contraataque desesperado de Douglas había fracasado y ahora se había quedado sin movimientos. Entonces, ¿por qué la victoria sabía tan amarga? A mediados de julio la casa se convirtió en una olla a presión y yo sentía como se acumulaba hacia algo, explosión o implosión, no sabía cuál. Carol había dejado de comer bien. Me la encontraba en la cocina a horas raras, mirando a la nada, una taza de té frío olvidada entre las manos. Había adelgazado, ojeras oscuras, parecía embrujada, atrapada entre dos mundos sin poder comprometerse con ninguno. Douglas, en cambio, se estaba desmoronando. Sus maniobras legales habían fallado. Su evaluación de desempeño era un desastre, y el plazo del proyecto imposible estaba a 3 días, con apenas la mitad hecho. Empezó a beber por las noches, ya no vino en la cena, sino bebida de verdad, whisky solo,
sentado en el salón a oscuras hasta la madrugada. Los observaba desde lejos, mi hija y el hombre que había elegido, y sentía el peso de lo que había hecho cayéndome encima como un sudario. Una tarde encontré a Carol en su antiguo dormitorio, el que usó antes de mudarse arriba con Douglas. Estaba sentada en el suelo, rodeada de álbumes de fotos, llorando en silencio. —¿Puedo entrar? —pregunté desde la puerta. Levantó la vista, sobresaltada, y luego asintió. Me senté a su lado, las rodillas quejándose. Envejecer es real, aunque yo no fuera indefenso. Estoy mirando quién era yo antes, dijo en voz baja, tocando una foto suya con 12 años, sonriendo con los dientes separados, intentando entender cuándo dejé de ser ella. No dejaste de ser ella. Solo te perdiste un tiempo. Papá, necesito que entiendas algo. Cerró el álbum, las manos temblándole. No quería hacerte daño. Cuando Douglas sugirió por primera vez lo de la residencia, yo me convencí de que era por tu bien, que estabas solo aquí, que necesitabas compañía, apoyo médico y el dinero, la casa de 2,8 millones. Se estremeció. Me dije que eso era secundario, que primero te estábamos ayudando y que lo financiero era solo planificación práctica. Pero eso era mentira, ¿verdad? Yo sabía lo que estábamos haciendo. Solo no quería admitirlo. Me quedé callado, dejándola avanzar. Él lo hacía sonar tan razonable. Siguió. Douglas tiene esa forma de presentar las cosas que hace que el egoísmo suene como lógica, y yo quería creerle porque creerle significaba que podía tener lo que quería sin sentirme una persona horrible. Me miró de verdad. Pero soy una persona horrible. Intenté deshacerme de mi padre por dinero. Carol, no. Déjame terminar. Tú dices que no te estás vengando de mí, que te estás defendiendo. Pero, papá, yo merezco venganza. Te traicioné de la peor manera posible. Y ahora estoy viendo a Douglas destruirse intentando pelear contigo. Y estoy viéndote a ti convertirte en alguien que no reconozco, y no sé cómo arreglar nada de esto. No puedes arreglarlo, dije con suavidad. Así no funcionan las consecuencias. Las acciones pesan, Carol. Las decisiones tienen precio. Elegiste apoyar el plan de Douglas. Ahora vives con esa elección. Lo sé. Se limpió las mejillas. Pero quiero que entiendas. No estoy poniendo excusas. Solo intento explicar cómo me perdí tanto. Cómo me convertí en alguien capaz de mirar a su padre y ver signos de dólar en vez del hombre que la crió. Nos quedamos en silencio un largo momento. Abajo se oía a Douglas moviéndose, el tintineo de una botella contra un vaso. ¿Qué hago ahora?, preguntó. ¿Cómo me convierto en alguien a quien pueda respetar otra vez? Tomas decisiones diferentes a partir de ahora. Aceptas que la confianza, una vez rota, tarda años en reconstruirse. Entiendes que parte del daño es permanente. Pero me darás la oportunidad de reconstruir, ¿no? Miré a mi hija, 40 años, llorando en el suelo de su habitación de infancia, por fin entendiendo el peso de lo que había hecho. Una parte de mí quería abrazarla y decirle que todo estaría bien como cuando era pequeña. Pero eso sería mentir. Te daré la oportunidad, dije. Pero, Carol, necesitas entender algo. Yo no soy la misma persona que era hace 6 meses. Tú y Douglas me obligasteis a convertirme en alguien más duro, alguien que calcula costes y beneficios en las relaciones humanas. Eso cambia a una persona. Antes de que pudiera responder, Douglas apareció en la puerta. Tenía la cara enrojecida por la bebida, los ojos desquiciados. «Qué tierno», dijo, con las palabras un poco arrastradas. Padre e hija reconciliándose mientras él destruye mi carrera. «¡Qué bonito!» «Douglas», empezó Carol. «No», la señaló a ella. «Tienes que elegir ahora mismo. Él o yo. Tu padre con su plan perfecto de venganza o tu marido, que solo intenta construir un futuro para nosotros. ¿Un futuro construido con los activos de mi padre?», dije en voz baja. «¿Un futuro?», Douglas gritó. «Algo mejor que esta casa, esta ciudad, esta existencia sin salida.
Pero tú no podías verlo. Tenías que ser el héroe. Tenías que demostrar que aún importabas. Pues felicidades, Russell. Has destruido mi carrera, me has humillado ante mis colegas y has puesto a mi esposa en mi contra. ¿Contento ya? Me levanté despacio, con las rodillas protestando. Douglas, te di todas las oportunidades para salir de esto, incluso después de aquella cena, si hubieras pedido perdón. Si hubieras mostrado un mínimo de comprensión de lo que estabas intentando hacer. ¿Pedir perdón por qué? Por querer una vida mejor, por tener ambición, por tratar a otro ser humano como propiedad desechable, por calcular cuánto valía mi vida en términos inmobiliarios, por hablar de a qué residencia me movería según cuánto tiempo pudiera vivir. Como si fuera una inversión con un retorno variable. Carol también se había puesto de pie, alejándose de ambos. Douglas, por favor. ¿Para qué? ¿Para que papá gane? ¿Para que su brillante plan de venganza tenga el final perfecto? Douglas se volvió hacia ella, el rostro retorcido de desesperación y rabia. Lo ha manipulado todo, Carol. La adquisición, el encargo, todo. Lo ha estado planeando durante meses. ¿Y tú vas a ponerte de su lado? Voy a ponerme, dijo Carol con la voz quebrada, del lado de no ser la persona que tira a su padre por dinero. Voy a ponerme del lado de asumir la responsabilidad de mis elecciones. Y, Douglas, mi elección de apoyarte fue incorrecta. Fue cruel, interesada y equivocada. El color se le fue de la cara a Douglas. Estás eligiéndolo a él. Estoy eligiendo dejar de ser alguien a quien odio. Después de todo lo que he hecho, de todo lo que hemos planeado. Lo planeaste tú, Douglas. Tú me convenciste, me presionaste, lo hiciste sonar razonable, pero no lo era. Nunca fue razonable. Él nos miró a los dos, su expresión pasando de socarrabia y luego a algo parecido a la desesperación. Bien. Bien. ¿Lo quieres a él? Quédate con él. Quédate con esta casa. Quédate con tu precioso padre. Quédate con tu conciencia limpia. Yo me largo. Se fue como un huracán y al instante oímos el portazo. El coche arrancando, las ruedas chillando al irse. Carol se dejó caer al suelo, sollozando. Esta vez sí la rodeé con el brazo porque, pasara lo que pasara, seguía siendo mi hija y acababa de tomar la decisión más dura de su vida. Lo siento, susurró. Lo siento tanto, papá. Lo sé, dije, pero el perdón no borra lo que pasó. Solo es el primer paso hacia algo mejor. Afuera, la tarde de verano estaba preciosa. Luz dorada, brisa cálida, el cerezo en plena floración. Dentro, nos sentamos en los restos de nuestra familia, intentando averiguar que, si es que algo, se podía salvar. A finales de agosto, la sala de conferencias de Pacific Northwest Insurance se sentía como un tribunal. Y, en cierto modo, lo era. Jonathan Kelly, mi director ejecutivo, estaba a mi derecha. Stephen Morris, de Recursos Humanos, a mi izquierda. Al otro lado de la mesa, Douglas se desplomaba en la silla, con su abogada a su lado, una mujer de mirada afilada que sin duda le había costado sus últimos ahorros. En el extremo se sentaba un representante del departamento legal, allí para asegurar que todo quedara documentado correctamente. Deslicé una carpeta por la mesa. Señor Palmer, la auditoría de desempeño está completa. La abogada de Douglas abrió la carpeta primero, sus ojos recorriendo el contenido. Vi cómo su expresión pasaba de neutralidad profesional a comprensión sombría. Se inclinó y le susurró algo a Douglas, cuya cara pasó de rojo a blanco en segundos. La auditoría, continué con voz perfectamente serena, ha identificado numerosas violaciones de política y decisiones que causaron pérdidas financieras a la empresa por un total de 127.000 durante los últimos 18 meses. Incluyen reclamaciones aprobadas de forma inapropiada, informes de gastos inflados y mala gestión de proyectos que desperdició recursos significativos de la compañía. Las manos de Douglas apretaban el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le volvieron hueso. Una vena le latía en la sien. Parecía un hombre viendo su propia ejecución.
Esto es personal, dijo, con la voz. ¿Todo esto? Es por la casa. Por tu hija. Estás usando tu puesto para hacer cumplir la política de la empresa. Lo interrumpí con calma. Cada hallazgo en ese informe está documentado, verificado y revisado por auditores independientes. Su abogada puede examinar la evidencia. De hecho, lo exijo. Ella ya estaba pasando páginas, su expresión empeorando con cada una. Registros financieros, cadenas de correos, matrices de decisión, métricas de desempeño, todo meticulosamente documentado y cruzado. Según la política de la empresa, dijo Stephen Morris leyendo un texto preparado, estamos obligados a ofrecer dos opciones en casos de bajo desempeño sostenido combinado con violaciones de política. Opción 1, despido inmediato con referencia negativa. Opción 2, renuncia voluntaria con referencia neutral. La boca de Douglas se movía sin sonido. Su rostro tenía una palidez grisácea y vi el sudor perlándole la frente pese al aire acondicionado. Su respiración se volvió corta y rápida, como la de un animal atrapado. No puedes hacer esto, logró decir por fin. Te voy a demandar. Voy a... ¿Vas a qué? Pregunté en voz baja. ¿Alegar discriminación? La documentación muestra un patrón de bajo rendimiento desde hace años, mucho antes de que yo tuviera cualquier implicación con PNIC. ¿Alegar represalias? Estos hallazgos los verificaron auditores externos que no tienen ninguna conexión conmigo. Por favor, Douglas, consulta con tu abogada. Tómate tu tiempo, pero entiende que cada prueba en esa carpeta es legítima. Su abogada dejó los papeles y se recostó, la expresión profesionalmente neutra, pero el mensaje claro. Douglas estaba acabado y ella lo sabía. Has destruido mi vida, dijo Douglas, y esta vez no había rabia en su voz, solo una derrota hueca. Mi carrera, mi matrimonio, todo por una casa, por dinero. Me incliné hacia adelante. No, Douglas. Te destruiste tú solo. Cuando decidiste que otro ser humano valía menos que la plusvalía inmobiliaria. Cuando te sentaste en mi mesa y anunciaste que un asilo me estaba esperando. Cuando tú y mi hija hablasteis de moverme a un sitio más barato si vivía demasiado. Esto te lo hiciste tú. Intentábamos ayudarte. Intentabas deshacerte de mí para financiar tu fantasía de startup con mis activos. No reescribas la historia ahora que te enfrentas a las consecuencias. Se levantó de golpe, la silla raspando hacia atrás. Quiero la renuncia con referencia neutral. Decisión sabia, dijo Jonathan. Tienes 48 horas para firmar el papeleo y vaciar tu mesa. Después, seguridad te escoltará fuera del edificio. Douglas me miró una última vez. ¿Valió la pena? ¿Destruir el matrimonio de tu hija? ¿Ponerla en mi contra? Yo no la puse en tu contra, Douglas. Lo hiciste tú cuando la obligaste a elegir entre su conciencia y su cuenta bancaria. Yo también me levanté, sosteniéndole la mirada. Carol tomó su decisión. Eligió no ser la persona que tira a su padre por dinero. Eso es cosa tuya, no mía. Se fue sin decir otra palabra, y su abogada lo siguió. La puerta se cerró con un clic suave que sonó más fuerte que cualquier portazo. Eso fue brutal, dijo Jonathan en voz baja. Fue necesario. Esa tarde encontré a Carol en la cocina preparando la cena. Cena de verdad. Pollo asado, verduras, pan casero. Llevaba semanas haciéndolo, intentando recuperar piezas de sí misma que había perdido. Douglas llamó, dijo sin girarse. Se muda a California, ha conseguido un trabajo en alguna startup tecnológica, si es que aún lo quieren. Dijo que te dijera que ganaste. ¿Gané? Entonces se giró, sus ojos buscando mi cara. Dímelo tú, papá. ¿Ganaste? Miré alrededor, la cocina, la casa por la que había luchado, a mi hija intentando reconstruir su vida, y esa victoria que me sabía a ceniza en la boca. Conservé mi hogar. Me protegí de que me desecharan. Les enseñé a ti y a Douglas una lección sobre tratar a la gente como si fuera desechable. Ese era el objetivo y lo conseguí.
Pero tienes razón en cuestionarlo, porque el coste, me quedé sin voz, incapaz de terminar. Carol se acercó y me abrazó, sorprendiéndonos a los dos. El coste fue alto para los dos. Pero, papá, me alegro de que te defendieras. Me alegro de que me mostraras en qué me había convertido. Porque si no, seguiría siendo esa persona la que podía mirar a su padre y ver signos de dólar. Siento que tuviera que pasar así. Yo también. Pero quizá de eso va. Quizá algunas lecciones solo se aprenden por las malas. Septiembre llegó con temperaturas más frescas y una luz dorada. Una mañana me senté en la terraza trasera con un café en la mano, viendo a Carol trabajar en el jardín. Consiguió un empleo, nada glamuroso, solo trabajo administrativo en una organización sin ánimo de lucro, y rechazó mi oferta de ayudarla con el alquiler o los gastos. Necesito ganármelo yo, me dijo. Necesito recordar que el dinero no es gratis, que la gente no son recursos para explotar. Mi móvil vibró. Un mensaje de Jonathan. Los números del tercer trimestre son excelentes. ¿Cuándo vuelves a la oficina? Sonreí y dejé el teléfono a un lado. Quizá la semana que viene, quizá la siguiente. Por ahora, me bastaba con sentarme en mi jardín, en mi casa, viendo a mi hija cuidar las rosas que plantamos juntos cuando ella tenía 10 años. Douglas se había ido, persiguiendo algún sueño de Silicon Valley que probablemente fracasaría. Su startup se estrellaría, su carrera se recuperaría, o no, y su vida seguiría sin mí en ella. Me parecía bien. Carol estaba aquí, reconstruyendo la confianza día a día. La relación que tuvimos antes se había ido, quemada en el crisol de la traición y la consecuencia. Lo que estaba creciendo en su lugar era algo distinto, quizá más duro, pero más honesto. Ahora sabía lo que cuesta traicionar a alguien que te quiere. Yo sabía lo que cuesta exigirle cuentas a alguien, incluso cuando ese alguien es tu propio hijo. Se había hecho justicia. La casa era mía, mi dignidad intacta, mi vida volvía a ser mía. Había ganado la batalla completa y decisivamente. Douglas había perdido su empleo, su matrimonio, sus planes, todo lo que intentó construir sobre mi espalda se derrumbó. Pero sentado allí, en mi jardín, viendo a Carol intentar expiar lo que hizo, entendí algo que antes no entendía. Ganar y quedar vindicado no es lo mismo que ser feliz. La justicia no cura heridas. Solo las reconoce. Había ganado. El viejo al que intentaron tirar se convirtió en su jefe, les mostró exactamente lo que significa subestimar a alguien, demostró que la edad no es igual a indefensión. Pero la hija que me traía dientes de león había desaparecido, reemplazada por alguien que aprendió verdades duras sobre sí misma. La relación que yo había querido se había fracturado, quizá para siempre. ¿Valió la pena? Esa pregunta no tenía una respuesta simple. ¿Se suponía que debía haber dejado que me guardaran, que me desecharan por su conveniencia financiera? ¿Perdonar sin consecuencias? No. Algunas traiciones exigen una respuesta. Algunas lecciones solo se enseñan con experiencia dura. Pero yo también aprendí algo. La venganza es una espada que corta en ambas direcciones. Puedes ganar cada batalla y aún así perder algo valioso en el proceso. El cerezo florecía rosa en la luz de la mañana. Carol levantó la vista, me vio mirándola y saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. Esta era mi victoria. Mi hogar, mi dignidad, mi vida en mis propios términos. Y este era su coste. Saber que la familia, una vez rota, puede repararse, pero nunca volver a ser realmente la misma. Había ganado y había pagado el precio. Y, de algún modo, de forma imposible, eso tenía que bastar. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.